Hay una idea cada vez más frecuente cuando uno se acerca a manuales de escritura de novela romántica, que ya mencioné un poquito en mi video anterior, pero que voy a desarrollar más profundamente en este y a plantear una cosa diferente. Y es la idea o la sugerencia o guía de que la mayoría de novelas románticas en la actualidad deben alinearse con los postulados feministas. Es que plantean que casi todas las lectoras, como mujeres modernas que son, tienen estos ideales. Pero pues primero no representa la totalidad de las mujeres, porque es cierto que hay mujeres que no nos identificamos con el feminismo, aunque lo hayamos hecho. Y además, pues muchas veces eso puede llevar a que la historia no sea coherente dentro de su propio marco histórico. Pero bueno, o sea, yo entiendo que se huya del machismo, porque obviamente el machismo es una cosa diferente contra la que todos luchamos, y que muchas de las historias anteriores, que además de perpetuar el mito del amor romántico, en efecto representaban posturas machistas en los personajes masculinos o actitudes machistas incluso en los personajes femeninos. Pero creo que no necesariamente sucedía eso. Además, una cosa es cuestionar cómo se representa el amor en diferentes narrativas, otra cosa es subvertir o someter la estructura antropológica de lo femenino y de lo masculino para coincidir con ideologías. Y pues eso lleva a veces a la construcción de personajes femeninos que fallan, o sea, no funcionan realmente. Recuerdo que una vez leí en un libro teórico de literatura infantil que había un problema con la construcción de personajes femeninos fuertes dentro de la literatura infantil y juvenil. Y es que muchas veces esos personajes femeninos al final, en el afán de ser fuertes, acababan encarnando personajes masculinos o representando comportamientos más asociados a la virilidad. Y pues con frecuencia me sucede que al leer novelas románticas históricas, sobre todo de las escritas en tiempos más recientes, que me queda el párpado latiendo porque los personajes no coinciden con la época en la que están viviendo, al menos lo que conocemos de la época, sino que más bien tenemos mujeres modernas, o sea, mujeres del siglo XXI vestidas con trajes medievales o decimonónicos y actuando así ante la vida. Porque una cosa es que el personaje sea una cosa excepcional para su época y que tenga actitudes de pronto adelantadas a su tiempo. Otra cosa es que actúe de esa manera sin que haya consecuencias de ningún tipo. Y con frecuencia pasa, o que esos pensamientos surjan así de la nada en su mente, la super independiente, etcétera, cuando pues nada que ver por lo que la historia cuenta. Y es que, como decía en mi video anterior, muchas de las novelas románticas actuales parecen cumplir con una lista de chequeo sobre qué personajes está bien representar, qué personajes no, qué cosas sí, qué cosas no. Sí, las listas de sensibilidad también, y sí, yo sé que a veces son importantes, y cosas así, un checklist de qué se puede o no se puede poner y cómo puede o no puede ser el personaje femenino y si es de cierta forma o de cierta otra, pues está malo, está bien. Y entonces eso nos lleva a preguntar también cómo sería construir un personaje femenino fuerte, que además yo entiendo que más que fuerte debe ser un personaje redondo, y por qué ese concepto de fuerza se parece tanto al concepto de virilidad. Y es ante esa última pregunta que empiezo a incomodarme un poquito. Y es que incluso cuando yo era feminista, porque yo fui feminista y leí un montón sobre feminismo, porque soy de los que cuando se obsesiona con un tema lo explora hasta las últimas consecuencias, aunque es cierto que jamás encontré el feminismo adecuado para mí porque yo era, supongo que bastante tomista desde niña y veía la cosa y me interesaba por el origen de la cosa y la razón de ser de la cosa y la estructura.
y la investigaba y por eso leí muchísimas cosas sobre las diferencias entre lo masculino, el sexo masculino y el sexo femenino y pues los discursos feministas ante los que me enfrentaba no tenían en cuenta esa diferencia y cuando la tenían en cuenta de todas formas iban por sobre ella y al final pues había una gran carga sobre la mujer y sobre lo que debía hacer. Y pues esa y muchas otras reflexiones al final me llevaron a abandonar el feminismo. Pero incluso en esos momentos me cuestionaba cómo debía ser eso de lo femenino y lo masculino en la literatura. Y miren que sí lo era, que yo hasta intenté escribir poesía con lenguaje inclusivo, pero pues tuve que pedirle perdón al feminismo porque no podía escribir con arrobas y X y eso dañaba la estructura del poema y toda su musicalidad. Y también llegué a leer incluso novelas homo románticas, no sé, lésbicas, y, y pues era como incómodo porque esos personajes al final era como una pareja heterosexual, pero con nombres femeninos ambos, y todo lo demás era igual y además era un mundo donde todo el mundo era gay y pues era un poco raro. Así que incluso allí, y lo hablaba con un amigo que sí lee más de esta clase de cosas y además es homosexual, y él también reconocía que esa clase de libros tenían fallas en la manera de construir a sus personajes. Pero bueno, eso es otro asunto. El hecho es que sí era feminista, así que no vengan a decirme que no sé lo que es el feminismo, porque sí lo sé. Y aquí no voy a hablar de eso. Aquí voy a hablar de el genio femenino, que quienes me siguen en Instagram saben que junto con la teología del cuerpo es un concepto que a mí me interesa muchísimo. Evidentemente, yo no convierto esto del genio femenino en un checklist, pero sí lo tengo en cuenta cuando escribo. Y este es un concepto que fue desarrollado por Juan Pablo II, aunque ya venía construyéndolo más o menos antes de ser nombrado papa, y aparece de manera especial en Mulieris Dignitatem y en la Carta a las Mujeres. Allí él describe, y también lo van a desarrollar otras autoras, básicamente el genio femenino consiste en el conjunto de dones, capacidades y sensibilidades propias de la mujer, que están arraigadas en el diseño del Dios creador. O sea, desde nuestra esencia, porque los cristianos sí podemos hablar de esencias, eh, lo que es una mujer y todas esas inclinaciones y lo que puede traer a la sociedad. Y pues no es una consigna ideológica, y además es básicamente una descripción realista de la mujer como un tipo de ser humano concreto, como un ser humano concreto, con alma, con cuerpo, afectividad y vocación. Y habla de la diferencia, sí, pero también insiste al mismo tiempo en la igual dignidad entre varón y mujer, porque Dios nos hace con igual dignidad, pero nos hace diferentes en relación con nuestra misión en el mundo. Y subraya la complementariedad. Como hombre y mujer son complementarios el uno con el otro, no a la manera de las almas gemelas que están incompletas, sino el hecho de que dos seres completos mutuamente pueden trabajar por la construcción de algo más y además físicamente en efecto hay una capacidad de unión y de complementariedad, pero no porque haya una parte incompleta en el otro. Cada uno está completo en sí mismo. Y que esa complementariedad, aunque se asocia a la sumisión, no significa subordinación, sino que es la mutua necesidad de humanizar el mundo. Y por eso el genio femenino humaniza y además se dice, el genio femenino salvará al mundo. Ahora bien, yo quiero hablar de algunas autoras que a mi modo de ver son perfectas para entender este concepto del genio femenino, porque obviamente esto no sale solo de un hombre que habla sobre lo que no ha experimentado en su propia carne, sino que muchas mujeres católicas han desarrollado también este concepto de manera más profunda. Y la primera de ellas que mencionaré es Edith Stein, lo pronuncio mal siempre, que era judía y era discípula de Husserl
y fue feminista y atea en su juventud, y luego fue carmelita descalza y mártir. La conocemos como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y sus libros, que recomiendo, que no tengo en físico, pero los leí en su momento y pues sí que espero a tenerlos en físico, son La mujer, su naturaleza y su misión y la estructura de la persona humana. Obviamente tiene otros libros que abordan mucho esto de la persona humana y de la figura de la mujer, pero esos dos en concreto abordan eso que ahora llamamos genio femenino. Y ella afirma algo fundamental para mí que yo intento tener en cuenta en mi vida cotidiana e incluso en mi trabajo como docente y en las distintas cosas que hago, y es el hecho de que la mujer, incluso cuando no es madre en la carne, siempre está llamada a ser madre, y es la llamada maternidad espiritual. Y entonces la mujer es madre de otros, sí, porque como docente puedo ser madre hasta cierto punto de mis estudiantes, como catequista puedo ser madre de mis catecúmenos, o bueno, no todos son catecúmenos, pero mis catequizandos, no sé cómo se diga, y puede ser incluso madre de tu madre y de tus hermanos y amigos, y actuar con ese corazón materno para enfrentar el mundo. Obviamente sí, también respetando las estructuras, las jerarquías, etcétera, pero como abordando el mundo desde el corazón de una madre, porque todas en su esencia, en nuestra construcción hecha por Dios, tenemos esa vocación materna, aunque no seamos madres en la carne, porque no todas estamos llamadas a ser madres en la carne. Y también es madre de proyectos, o sea, una mujer es madre de las cosas que crea. Yo, en efecto, soy madre de mis historias, o soy madre de otras cosas que planifico y llevo a cabo. Y así pasa con todas las mujeres. Y de hecho, incluso los feminismos comunitarios hablan de este aspecto, o al menos lo leí en su momento, de esa capacidad de unir grupos y cohesionar y de trabajar por cosas y crearlas. Y tenemos también a Alice von Hildebrand, que de hecho no llegó a ser madre en la carne tampoco, aunque sí estaba casada, y ella era una filósofa y profesora de filosofía, y era filósofa, teóloga y profesora universitaria, esposa de Dietrich von Hildebrand, que también era un importante filósofo cristiano del siglo XX, y su libro recomendado, que he leído en español, es El privilegio de ser mujer. Y sí, es que ella va a decir que ser mujer es un privilegio. No, contrario a la creencia de que estamos sometidas, de que somos menos, etcétera, discutiendo incluso el machismo y todo eso, ella va a decir que haber sido creada mujer por Dios es un gran privilegio. Por estas cosas que ya decía de Einstein y por otras cosas que ella va a añadir. Y entonces es una defensa bellísima y profunda de la feminidad, no como una carga, sino como un don, y que ser mujer no es una desventaja histórica que deba corregirse, sino que es una vocación de riqueza espiritual y humana inmensa. Y tenemos también a Regine Pernoud. Y Regine Pernoud es una autora que es oro puro para aquellos a los que les gusta escribir romance histórico, porque esta historiadora desmonta muchos mitos sobre la Edad Media, especialmente relacionados con las mujeres, y muestra cómo las mujeres de manera coherente con su rol en la sociedad y sus capacidades naturales, y su vocación natural, aportó a la vida social, cultural, política del tiempo de la Edad Media, que sabemos que fueron muchos siglos. Y es que ella escribió un libro que se llama, es cortito, o al menos lo que está accesible en internet es cortito, que se llama La mujer en el tiempo de las catedrales. Y pues muestra mujeres que fueron reales, activas, influyentes, reinas, señoras, intelectuales, etcétera, que aportaron a la vida, a la cultura durante la Edad Media, contrario a lo que nos suelen contar. Y tenemos también ya un texto mucho más accesible al público común, a los que de pronto
no tienen intereses más filosóficos o históricos, sino una cosa más puntual o que de hecho pues están viendo el video no tanto por la literatura, sino porque quieren llevarlo a su vida. Está el libro eh, Ser mujer a la luz de la Santísima Virgen María de María José Tuárez Aguirre, y sé que tiene también otro, creo que se llama Feminidad Virtuosa, donde aborda estos mismos conceptos de una manera mucho más accesible, mucho más sencilla para todo el mundo. Y pues es un poco más pastoral, pues se dirige a todos y no necesariamente para una cosa más filosófica. María José Tuárez Aguirre es fundadora, una de las fundadoras de Novios Católicos que se puede encontrar en Facebook y en Instagram. Y pues yo la conocí directamente, bueno, virtualmente, en los grupos de WhatsApp que ella dirigía, y pues puedo confiar en lo que ella enseña y en lo que plantea en ese libro. O sea, me parece que en efecto es una buena recomendación para cualquiera, o para iniciar en esto, o para ir puntual al asunto. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos en la literatura? Y es que estos libros no nos dicen cómo escribir personajes femeninos, cosa que tampoco hacen los manuales de escritura que he leído, porque simplemente describen sí el proceso de la novela, etcétera, pero no puntualizan sobre cómo hacer los personajes, aunque te dan una guía de cómo construir personajes con preguntas y cosas así. Pero el hecho es que estos libros, más que enseñar eso, nos indican o nos ayudan a reflexionar sobre qué es una mujer. Obviamente a la luz del cristianismo y de la antropología, no sé, digamos, biológica, que tiene en cuenta esa naturaleza biológica, psicológica, evolutiva de la mujer. Y pues una vez que uno reflexiona sobre esto y lo tiene en cuenta, más allá de las ideologías, incluso de los tiempos, aunque obviamente también uno vive de acuerdo a su tiempo, pues los personajes femeninos empiezan a nacer solos, a surgir de manera más coherente por su cuenta. Y pues obviamente son cosas que podemos aplicar a nuestra propia vida. Ahora bien, yo quiero leer, en efecto, y escribir mujeres que anhelan ser madres y casarse, y mujeres que no lo son o no lo desean y no lo consiguen porque de pronto tienen una vocación, un llamado diferente. Quiero leer sobre mujeres científicas, mujeres CEOs, presidentas, pero también amas de casa, catequistas, religiosas, mujeres que van del yo al tú y que se entregan, que gestan aquello que aman, que paren las cosas que desean crear, aunque obviamente no paramos de manera específica. Y no quiero, en efecto, ni hacer ni leer personajes femeninos fuertes que dejan de ser femeninos. No quiero leer un varón con faldas, porque para eso ya tengo al escocés medieval de los libros. Y quiero leer, sí, en efecto, mujeres que sean coherentes con su época, o al menos lo que sabemos de la época, porque sí, obviamente no sabemos exactamente cómo vivía la mujer medieval o cómo vivía la mujer renacentista, etcétera, pero pues sí sabemos que no hacían ciertas cosas, no les surgían tan naturalmente, o si eso pasaba eran excepciones, y entonces que si hay excepciones, que se note que son excepciones. Y no quiero leer ensayos ideológicos ni novelas que se llamen románticas, pero dejen de ser románticas porque están luchando por no caer en estereotipos machistas, porque básicamente el amor como lo entendemos es machista. Y en efecto, como decía en mi video anterior, que recordemos que la literatura es arte y no ideología. Y bueno, si este enfoque te interesa y quieres leer personajes fuertes, pero sin consignas ideológicas o que rayan en la caricatura por andar representando cosas, te invito a seguir aquí. Hablaremos de literatura, de fe y de otras cositas que resulten interesantes. Cuéntame en los comentarios qué te parece esto y qué personajes femeninos te han marcado o te han gustado mucho,
¿O dónde crees tú que de pronto te muestran personajes femeninos fuertes que sí son coherentes y todo el asunto y que te parecen muy buenos o que el libro te dio demasiado cringe porque el personaje no encajaba con su época?